Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 29 de enero de 2019. Hoy precisamente estamos a 2 meses del Brexit, sin tener aún consideraciones acerca de si la fecha va a ser pospuesta o no, si el Parlamento británico va a modificar su postura y apoyará el plan de Theresa May, o si los europeos de alguna manera aceptan hacer modificaciones al acuerdo alcanzado el año pasado y de manera convencen al Parlamento británico de que apoyen ese plan. Más adelante tendremos algunas anotaciones sobre lo que viene ocurriendo en esta parte. Con respecto al calendario económico, tenemos hoy declaraciones de miembros del Banco Central del Reino Unido, del Banco Central de Europa y también en los Estados Unidos la publicación de confianza que calcula la Conference Board, para la cual el mercado, debido a temas de shutdown, ha venido esperando una reducción en esos niveles de confianza, afectados obviamente por 35 días sin pago para 800,000 trabajadores federales. Con respecto a los otros datos que tenemos pendientes desde la semana pasada, porque no fueron publicados, porque no había suficientes empleados federales recopilando esta información, tenemos pendientes todavía para esta semana: ventas de vivienda nueva, licencias e inicios de construcción, ventas minoristas, bienes durables, gasto en construcción, balance comercial, inventarios mayoristas y órdenes de fábricas en los Estados Unidos. Esta información se estará dando a conocer en teoría desde cualquier momento, desde ahora hasta el 1 de febrero en algunos casos y el 4 de febrero otros. Con respecto a Japón, finalizaría la jornada con la publicación de ventas minoristas. Entrando en detalles, el gobierno de China le pidió a Estados Unidos que por favor no vaya por la senda equivocada en este tema de Huawei. El día de ayer, el gobierno estadounidense enfiló sus baterías y anunciaba que tenía suficiente evidencia de incumplimientos por parte de Huawei en dos temas. Primero, infringir normas de propiedad intelectual de T-Mobile, aquí con un tema de tecnología, algo con el tema de los dedos, y de cómo se manejan las pantallas de los equipos. Y segundo, infringiendo las sanciones a Irán, de acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tiene información y evidencia de que a través de Huawei se canalizaron recursos que fueron dirigidos al gobierno iraní, algo que, de acuerdo a las sanciones que tiene Irán actualmente, pues era una violación a la normatividad estadounidense, y que por eso también Estados Unidos mantenía su empeño de la extradición de la vicepresidenta financiera de esta compañía, que está actualmente en Canadá. Con respecto a las negociaciones comerciales, el viceprimer ministro chino ofrecerá incrementar las compras de productos agrícolas a los Estados Unidos, pero al parecer no estaría dispuesto a ahondar en reformas estructurales de cómo China viene gestionando su economía y su política comercial, algo que probablemente no sea del agrado de los negociadores estadounidenses y que probablemente genera algo de tensiones en el mercado en términos generales. Recuerden que las negociaciones como tal iniciarán el día de mañana, 30, y finalizarán pasado mañana, 31 de enero. Ojalá ocurra lo que pasó el año pasado, que en esa ronda de negociación preliminar que hubo se extendió por algunas horas más, un día más exactamente, y esto pues generó una expectativa favorable sobre un posible acuerdo futuro. Y en este tema comercial, el gobierno chino va a presionar a los Estados Unidos ante la OMC para que elimine esos aranceles impuestos de manera injusta, de acuerdo al gobierno chino, implementados el año pasado a cerca de 234 billones de dólares de productos importados desde China. La queja que está haciendo el gobierno chino ante la OMC es que Estados Unidos está infringiendo las normas multilaterales de comercio internacional, y que en caso de que la organización no actúe, esto pone en duda esa entidad como salvaguardadora de todos estos arreglos o estos pactos comerciales internacionales, y que obviamente su supervivencia quedaría en entredicho. También China critica a Estados Unidos la no nominación de jueces en este organismo, una estrategia que ha implementado los Estados Unidos para evitar que actúen en contra de sus intereses. Y como ustedes bien saben, Estados Unidos es tal vez uno de los principales países aportantes en todas estas entidades multilaterales, por lo cual obviamente está en duda la supervivencia de esta entidad. Con respecto a Europa, una comisión del Parlamento británico le dice al gobierno que no tiene sentido que su plan A en el tema del Brexit sea un Brexit sin acuerdo, que lo que tiene que buscar es tratar de alcanzar algún tipo de consenso con la Unión Europea, y que por lo tanto debería contemplarse la posibilidad de extender el plazo que se da en el artículo 50 de divorcio de países de la Unión Europea. Recuerden que estamos hablando del 29 de marzo, es decir, lo que dicen miembros del Parlamento británico es que hay que buscar postergar esta fecha para ver si alcanzan algún tipo de negociación diferente. Mientras tanto, la primera ministra británica cambió su estrategia y ahora le dijo al Parlamento: envíame una carta con sus solicitudes para la Unión Europea. Recuerden que el Parlamento británico no le convenció el plan de acuerdo negociado por la primera ministra debido a algunos factores, entre ellos
se destaca principalmente el tema de la frontera o el tratamiento de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, pues la Unión Europea no quiere una frontera dura, como lo dicen ellos técnicamente, que simplemente aduanas a ambos lados de la frontera. Ellos quieren que se mantenga el libre flujo de productos entre ambos países, lo cual dejaría a Irlanda del Norte en una posición diferente que el resto del Reino Unido como tal, y esto es lo que no quieren los nacionalistas de Irlanda del Norte. Entonces lo que quiere la primera ministra británica es que los parlamentarios le digan a la Unión Europea que este es el problema, que si ellos modifican estas salvaguardas que se tienen, que eventualmente podrían apoyar el pacto de negociación. Sin embargo, acá la posición de la Unión Europea, liderada por Irlanda, es contraria a aceptar este tipo de solicitudes. Recuerden que Irlanda no quiere esa frontera dura nuevamente, pues la justifica o la acusa de que esta frontera dura podría generar nuevamente problemas de seguridad en esta región. En los Estados Unidos, el presidente Trump aceptó la invitación de la líder de la Cámara, que es Nancy Pelosi del Partido Demócrata, para finalmente realizar el discurso del Estado de la Unión el próximo 5 de febrero. Y una oficina de presupuesto del Congreso, que es una entidad no partidista, calcula que el shutdown genera una pérdida de 3 billones de dólares mientras estos 35 días. Sin embargo, cuando hacemos la medición, la regla de 3 nos muestra que esa pérdida es muy inferior a lo que había calculado la misma Casa Blanca. Si no la mide, le da simplemente el 0.015% del PIB y no el 0.5% como lo había anunciado la Casa Blanca, pues de acuerdo a esta la pérdida semanal era de 0.1% y como llevamos 5 semanas, 35 días en total, entonces la pérdida habría sido mucho mayor. Esto en cierta medida es un aliciente, de alguna manera le reduce un poco la expectativa de impacto a lo que estábamos esperando de corto plazo. Sin embargo, para esa misma oficina de presupuesto, tal vez lo más relevante serían las negociaciones de comercio con China, pues considera que si se mantiene el nivel actual de aranceles, esto reducirá el crecimiento de Estados Unidos a un equivalente anual del 0.1%. No parece mucho que Estados Unidos no crezca al 1.9, sino al 1.8 en promedio de aquí a 10 años. Sin embargo, es llamativo que esta oficina del Congreso de Presupuesto dijo que ya tuvo en cuenta el efecto sustitución, es decir, ese encarecimiento de productos chinos sería o implicaría un incentivo para comprar productos estadounidenses que reemplazarían a los productos importados y de esa manera jalonaría a algunas empresas de los Estados Unidos. Sin embargo, dice que el impacto sería más fuerte aún de pérdida de poder adquisitivo por parte de las empresas y de los consumidores, pues por un lado los consumidores tendrían productos más caros, y por otro lado, las empresas con bienes de capital, maquinaria y todo eso también sería más costoso que en el escenario de ausencia de aranceles. Entonces, en cierta medida, por el momento, dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto sería, entre comillas, relativamente limitado, pero existiría y no sería compensado por la mayor dinámica interna en los Estados Unidos. Y para finalizar, Estados Unidos, y esto es tal vez algo demasiado viejo para la mayoría de oyentes, está a puertas de finalizar un acuerdo de no proliferación nuclear con Rusia, el cual se firmó en 1987. Estamos hablando de un acuerdo de más de 30 años de vigencia, el cual en teoría garantizó la paz en el mundo y que actualmente Estados Unidos acusa a Rusia de haberlo infringido, y por otro lado Rusia está acusando a Estados Unidos de que el que lo está infringiendo es el otro país. Por lo tanto, pues muy probablemente volvamos un poco más a las tensiones de aquella época en la que se mencionaba tanto los riesgos de una guerra nuclear. Precisamente la semana pasada estábamos viendo que varios científicos tenían un reloj imaginario de cuánto quedaría para un evento o un cataclismo de esta clase, y obviamente teniendo en cuenta esta salida de los pactos de no proliferación, pues habían acercado el momento de que podía darse un evento desastroso. Con respecto a América Latina, dos noticias interesantes, una en México, unos disidentes de los maestros tienen en jaque un poco algunas zonas del país, pues llevan cerca de 2 semanas bloqueando trenes, obviamente buscando algunas pretensiones de remuneración y de otros temas, y esto ha generado desabastecimiento de alimentos ya en algunas zonas del país. Entonces, luego de que en diciembre tuvimos problemas en distribución de gasolina y durante el comienzo de este año fueron parcialmente solucionados, ahora tenemos un problema de abastecimiento en temas de alimentos en algunas regiones de México. Parece que AMLO ha tenido un arranque de gobierno un poco complicado desde este lado. Y en Venezuela, de acuerdo a la ONU, desde el 21 de enero hasta ahora, la represión del régimen chavista, Maduro o Diosdado Cabello, como lo queramos mencionar, lleva cerca de 40 muertos en esas protestas que se han impulsado en las calles para deponer al actual, entre comillas, mandatario. Y se anuncia también por parte de la ONU que han detenido cerca de 850 personas. Esto nos recuerda hace cerca de unos 2 años, cuando hubo estos
mismos tipos de movimientos que cada día en Venezuela moría un opositor en manos no necesariamente de la fuerza pública, sino de esos grupos paraestatales que eran financiados por el régimen y que de alguna manera buscaban generar miedo entre la población y de esta manera mantener a Maduro en el poder. Con respecto al mercado accionario, el día de ayer tuvimos pérdidas en los Estados Unidos y hoy parece algo atípico, pues Europa se está distanciando de la tendencia bajista en Estados Unidos. Hoy vemos en Europa valorizaciones generalizadas, mientras que en los Estados Unidos los indicadores futuros muestran estancamiento. Ayer hubo una pérdida superior al 1% por anuncios de compañías como Caterpillar o Nvidia, donde estaban pronosticando un descenso en sus pronósticos de ingresos y en el tema de utilidades esperadas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. En cuanto al comportamiento del mercado accionario norteamericano, el índice S&P perdió valor en la jornada del día de ayer, teniendo en cuenta un entorno mayor aversión a riesgo, donde el índice VIX avanzó alrededor casi un 10% y se acercó a los $20. El día de hoy los futuros se mantienen relativamente estables, no muestran fuertes variaciones, se valorizan levemente, tan solo un 0.1%, a pesar de que Estados Unidos decidiera imponer cargos a la directiva de Huawei por violar las sanciones a Irán. Hay que seguir si estas sanciones podrían alejar esa posibilidad de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, ya que las sanciones por el tema de Huawei han crecido recientemente. Por otro lado, los resultados y las expectativas de Caterpillar y Nvidia fueron revisadas a la baja, principalmente por temores de una desaceleración de la economía china. Es decir, podemos ver que cada vez pega más este tema de la guerra comercial. Ahora sí se pueden ver que están afectando a las expectativas de las empresas estadounidenses. Y finalmente, las ventas de Apple podrían ser inferiores a pesar de la revisión que ya realizaron previamente los analistas, teniendo en cuenta esos ruidos afectados por Qualcomm en China principalmente. A la fecha han reportado 127 compañías, donde se puede observar como tal que se ve una disminución tanto en las expectativas de ventas como de ingresos. En cuanto al comportamiento del dólar, podemos ver un dólar mixto a las horas de la mañana. Podemos ver un dólar fortaleciéndose levemente. Lo que abrió el real brasilero, eso ha cambiado un poco, ya que se fortalece fuertemente, pero como tal podemos ver el euro debilitándose, la libra esterlina ganando un poco de valor a la espera de ese debate en el Parlamento británico en la jornada del día de hoy, donde al parecer se aplazará esa votación del Brexit del día de hoy, según una noticia reciente de Bloomberg. Por otro lado, el Departamento de Justicia estadounidense anunció 13 cargos contra el grupo chino de tecnología Huawei, principalmente a su directora financiera Meng Wanzhou, por vulnerar presuntamente las sanciones estadounidenses con Irán, donde alegan principalmente robo de secretos comerciales y fraude bancario. También, teniendo en cuenta ese ruido de Huawei, fue reemplazado y destituido de su cargo el embajador de Canadá en China, John McCallum, después de que el diplomático hiciese controvertidas declaraciones sobre la directiva de Huawei, y finalmente estamos pendientes a desarrollo del tema del Brexit. Esto fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con el mercado petrolero con Daniel. Muchas gracias, Raúl. Precisamente en este momento se va a conocer que el Parlamento británico ya está solicitando la postergación de la fecha del Brexit más allá del 29 de marzo. Vamos a tener información seguramente durante esta mañana para conocer detalles sobre esta solicitud. En cierta medida esto debe reducir un poco las tensiones entre los inversionistas, pues dilata un poco más este momento y da tiempo para una negociación tal vez un poco más larga y nos genera un poquito menos de tensiones de corto plazo. Por otro lado, en el tema petrolero ha estado muy movido, teniendo en cuenta
el anuncio de sanciones del gobierno estadounidense a la compañía de petróleos de Venezuela, PDVSA. Ya habíamos anunciado que esta represión del régimen da ya actualmente 40 muertos y 850 detenidos. Pues bien, los Estados Unidos ya tomaron acción en esta parte y prohibirá a PDVSA vender productos a compañías de su país, es decir, las refinadoras estadounidenses ya no van a poder cargar más productos de PDVSA. En algún momento teníamos indicios de que las ventas podrían estar entre unos 400.000 y 500.000 barriles. Si ustedes se dan cuenta, es un monto considerable, teniendo en cuenta que en teoría, no oficialmente, Venezuela está produciendo cerca de 1 millón de barriles. Es decir, que estamos hablando ya de un impacto directo de cerca del 50% de la producción de esta compañía, es decir, serían 50% menos de ingreso para el régimen chavista. Lo otro también que le van a complicar la vida, de alguna manera, o la operación a esta empresa es que gran parte de ese crudo que produce PDVSA son crudos pesados que necesitan diluyentes para ser transportados a través de los oleoductos. Pues bien, las compañías que proveen este tipo de diluyentes, muchas de ellas son compañías estadounidenses, así que también tienen prohibición de vender nafta a PDVSA, con lo cual pues le impedirá un poco más el tema operativo a esta empresa. Oficialmente se ha dado a conocer que el sindicato de trabajadores de PDVSA está cada vez más preocupado por la salud de la compañía y considera que estas decisiones adoptadas por el gobierno de Estados Unidos comprometen más el estado de la misma. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar. Los rusos y los venezolanos calificaron esas sanciones como ilegales y los rusos anunciaron que van a ayudar a Venezuela en este momento. También reconoció el viceministro de Finanzas de este país que probablemente la deuda que tiene Venezuela con Rusia, en algún momento se hablaron de 17 billones de dólares, probablemente tendría problemas o dificultades en su pago. Y PDVSA, para evitar estas sanciones en Estados Unidos, está pidiéndole a los cargueros que están llegando a los puertos de Venezuela que prepaguen los cargamentos, que no se, si no, no los van a dejar salir de los puertos. En un tema un poco inusual que ha llamado la atención en Colombia, los medios de comunicación tomaron una imagen del folder del asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton. Este folder o estas páginas en amarillo tenían solamente dos frases. Una frase sobre el tema de Afganistán y otra frase donde se decía explícitamente 5.000 tropas a Colombia, algo que puede generar un poco de repercusión en esas relaciones que tiene Colombia con Venezuela, aunque pues ya hayamos finalizado de manera formal o de manera oficial esas relaciones entre la administración Duque y el régimen de Maduro, pues probablemente esto no va a ser más sino incrementar las declaraciones de Venezuela de que a través de Colombia se va a tumbar ese régimen. Veremos si esto fue más bien un tema estratégico del asesor de seguridad de Venezuela para asustar a los militares de este país y o más bien fue un error que cometió y dejó ver información que se podría considerar de tipo clasificado. Mientras tanto, y con todo esto que hemos mencionado de Venezuela, el ministro de Petróleo de Arabia Saudita considera que hasta el momento estas sanciones no han afectado para nada el mercado petrolero. Si ustedes lo piensan de manera estratégica, estas sanciones a Venezuela son un bálsamo para la OPEP, pues ellos están en un programa de recorte de producción y las sanciones a Venezuela lo que va a hacer es facilitarle la tarea a la organización, pues no van a tener que implementar una política tan restrictiva de reducción de sus propios cargamentos. Y finalmente una compañía de India, que en algún momento se estimaba que India podría ser un socio comercial para Venezuela en estos momentos de sanciones de los Estados Unidos, estaba declarando que no era tan seguro que las empresas de su país recurrieran a Venezuela para buscar un crudo más barato. Pues por un lado afirman que hay problemas desde el punto de vista de confiabilidad de los suministros venezolanos, por otro lado desde la calidad del crudo y finalmente desde el lado del costo de transporte desde Venezuela hasta la India. Por lo tanto, pues digamos que esas especulaciones que se estaban armando de que India podría entrar a ayudar en conjunto con Rusia y con China a que Venezuela venda todo el crudo que estaba vendiendo normalmente, podría no ser tan cierto. Hasta aquí este tema del mercado petrolero que está muy movido desde el punto de vista de noticias, pero que en apariencia desde el lado de precios de mercado no ha habido mayor impacto. Además, el crudo muestra un leve rebote teniendo en cuenta esas sanciones. Ahora actualmente está cotizando desde julio. Esto podría confirmar las expectativas de la AIE, donde esperan que la demanda del crudo mundial se contraiga levemente teniendo en cuenta las condiciones del mercado. También cuenta en el mercado de commodities, podemos ver que
los agentes están migrando principalmente hacia el oro, el cual avanza alrededor de un 0.4%, principalmente teniendo en cuenta una mayor aversión al riesgo mundial. También en cuanto al oro, Goldman Sachs reiteró y considero que es el commodity favorito para estar invertido en este momento. Es decir, podemos ver como tal agentes buscando refugio actualmente, dólar relativamente estable y bolsas en el mundo mixtas antes de la apertura del mercado. Esto fue todo por el mercado de commodities. Los dejo con el mercado de renta fija con Daniel. Gracias, Raúl. Con respecto al mercado de renta fija, interesantes los resultados de las últimas encuestas en Bloomberg, donde muestran que los analistas esperan de todas maneras, y a pesar de todo lo que dicen los traders de que se viene la recesión, 2 incrementos de tasas por parte de la Fed. Lo que sí hicieron los analistas fue postergar ese momento de incremento de tasa. Consideran que ya no será en el mes de marzo, sino sería en el mes de junio el primer movimiento, y el segundo ya no sería en septiembre, sino en diciembre. Y esto es interesante, pues los analistas aún, como desde nuestra posición, tampoco vemos que los indicadores económicos en Estados Unidos se estén deteriorando. Obviamente estos son indicadores con algún rezago desde el punto de vista de publicación, pero como siempre el Banco Central debe tomar decisiones de política monetaria con base en información cierta y no de especulación. Por lo tanto, los analistas no han modificado esa expectativa de incrementos de tasas adicionales, algo que ayer mencionábamos nosotros, pues las tasas de tesoros a 10 años estaban en niveles del 2.75 y digamos que esto no se compadecía con la información de que la Fed podía incrementar la tasa 2 veces más este año. Pues todavía vemos esa divergencia. Una cosa entonces es la que piensan los traders y otra cosa lo que piensan los analistas, a pesar de que ambos sean participantes activos en el mercado de capitales. Por otra parte, en Europa, nuevamente el día de ayer hablaba Mario Draghi, donde decía o reiteraba sus advertencias de que la desaceleración económica europea estaba siendo más fuerte de lo anticipado y probablemente no sea más fuerte, sino también más prolongada de lo anticipado inicialmente. Por eso, él hacía un llamado a terminar los problemas de incertidumbre en los mercados de capitales, principalmente provenientes de esas guerras comerciales entre Estados Unidos y China, que el tema del proteccionismo está afectando la confianza económica sobre Europa como un todo. En este frente, el ministro de Comercio del Reino Unido estaba aprovechando el momento para decirle a su contraparte de la Unión Europea que es mejor negociar, retomar los puntos que no le ha gustado al Parlamento británico y evitar un golpe más fuerte para la misma Unión Europea en estos momentos que están recibiendo noticias económicas no tan positivas. Con respecto a eventos de mercado de renta fija internacional, interesante el día de ayer, una colocación de bonos ecuatorianos por $1 billón, una tasa de corte a 10 años del 10.75%, debido a que Ecuador tiene una calificación de B-, es decir, es una calificación muy baja para un emisor soberano, y esto en atención, dice la prensa internacional, al alto nivel del endeudamiento que fue impulsado por Correa. Esto es llamativo, pues Correa en algún momento redujo el nivel de la deuda con una negociación un poco fuera de los estándares del mercado, a las malas, y durante sus años de gobierno lo que hizo fue nuevamente incrementar ese endeudamiento. Hoy Ecuador nuevamente tiene problemas con su tema fiscal. Standard & Poor's decidió también al mismo tiempo ratificar la calificación en B- de Ecuador con perspectiva estable, diciendo que la nueva administración llevaba una buena consolidación en su programa fiscal, pero obviamente tener una calificación B- no puede destacarse como algo positivo. Y el mercado en apariencia no sabe qué hacer con los bonos de Venezuela y los de PDVSA. Mientras unos se valorizan, los otros pierden valor. En este momento no hay nada claro que va a pasar en este país, donde en teoría hay dos gobiernos, uno que es el de facto, que controla todos los recursos, y el otro que es como el gobierno emergente, liderado por el presidente de la Asamblea, de mayoría opositora, donde ya Estados Unidos ha venido tomando decisiones para que sea esta asamblea opositora liderada por el presidente la que tenga derechos a los activos venezolanos en los Estados Unidos. Esto lo hemos visto en los diferentes medios de comunicación, pero tal vez lo más relevante es que los analistas más conocedores del tema dicen que los recursos venezolanos más abundantes están en países socios de ellos, es decir, Rusia, China y Turquía. Por lo tanto, consideran que esto sería un impacto relativamente limitado en las finanzas públicas. Con respecto a temas de emisiones que se vienen, LATAM Airlines viene en un proceso de reuniones con diferentes inversionistas en Suiza,
Londres, Nueva York, Boston, Los Ángeles, para hacer una colocación de bonos. LATAM Airlines, que es la mayor aerolínea de América Latina, tiene una calificación de solo B+, es decir, simplemente para que se hagan una idea que todo este tema de aerolíneas tienen unos niveles de rating crediticio muy bajos desde el punto de vista del estándar. Con respecto a quienes serán los colocadores líderes, se tienen a Goldman Sachs y JP Morgan, pero también el BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank y Santander estarán participando en esta emisión de los títulos en dólares de LATAM Airlines. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, hoy una jornada un poco rara con Estados Unidos sin recuperarse, pero Europa valorizándose en acciones. Mercado petrolero, a pesar de todas esas especulaciones sobre las sanciones a Venezuela, no se está cayendo. Eventualmente puede ser el tema de las expectativas de incremento adicional en inventarios y el tema del oro también pues llamativo, pues se ha venido apreciando, simplemente un reflejo de que el mundo está buscando o los inversionistas buscan algo de refugio, no solamente en temas de tesoros de Estados Unidos, sino también en otro tipo de activos. Hasta aquí el reporte internacional, los dejamos con Edwin y Raúl para el informe colombiano. Buenos días. Ayer el Banco de la República anunció un nivel histórico de remesas en el país. Estas se ubicaron en 6.365 millones, registrando un incremento de 15.82% con respecto a 2017, en la que fueron de 5.496 millones. Por otro lado, de acuerdo con la encuesta de opinión financiera realizada por Fedesarrollo, la tasa de intervención del Banco de la República se mantendría inalterada en 4,25% en la próxima reunión, que es en este mes. Y para final de año podría aumentar 2 veces. 2 tercios de los analistas esperan esto, mientras que un tercio, el restante, espera que se aumente 3 veces la tasa de interés a 5%. Por otro lado, el crecimiento del último trimestre de 2018 sería de 2.8% en comparación a nuestro pronóstico de 2.7%, 10 básicos por encima de lo que espera el mercado, y de 3% para el primer trimestre del año. Con respecto a inflación, la inflación anual en el mes de enero sería de 3.25% en comparación con nuestro pronóstico de 3.28%, 3 básicos por encima de lo que espera el mercado, por lo que la inflación mensual en el mes de enero que se espera sería del 0.69%. A cierre de año, esta se ubicaría en 3.5% en línea con lo que nosotros esperamos. En tasa de cambio, los analistas esperan que en el mes, a cierre de mes, el rango esté entre 3.105 y 3.157, mientras que la proyección que tiene para los próximos 3 meses se ubica entre 3.060 y 3.180. Eso quiere decir que esperan algunas depreciaciones en este mes y apreciaciones en lo que resta en los próximos 3 meses. Asimismo, los analistas o los administradores de portafolios tienen una preferencia para los próximos 3 meses en acciones locales y en deuda corporativa, en tasa fija e indexadas a IBR y en bonos extranjeros. Por el contrario, existe una aversión a las acciones internacionales y a los TSUR. Esto es todo para las noticias de Colombia. Seguimos con las acciones locales. Gracias, Edwin. En cuanto al comportamiento local en Colombia, el índice Colcap en la jornada de ayer mostró una valorización a cierre de mercado, a pesar de que antes de la subasta mostraba un comportamiento relativamente estable, vulnerando la media móvil de 100 días. En cuanto al volumen negociado, podemos ver un volumen por encima del promedio del 2018, 191.000 millones, donde la acción más negociada fue preferencial Bancolombia, teniendo en cuenta que la acción más negociada fue preferencial Bancolombia, seguido también Bancolombia fue de las más negociadas y se pudieron ver volúmenes atípicos sobre Canacol. Se puede observar que BlackRock, puntualmente por el ETF iShares, ha empezado a descontar esas ventas esperadas por el rebalanceo. Podemos ver que redujo alrededor de un 0.4% en la jornada del día de ayer su participación sobre la especie en Bancolombia. El día de hoy el Colcap podría seguir ganando valor teniendo en cuenta el rebote en los precios del crudo y también donde esperamos un mejor comportamiento de Ecopetrol. En cuanto a noticias corporativas, tenemos que los accionistas minoritarios de Ecopetrol postularon a Carlos Gustavo Cano Sáenz como
para integrar su junta directiva. Y Bancolombia anunció su Asamblea General de Accionistas, donde cabe recordar que es la fecha donde se habla acerca del dividendo para el 22 de marzo de este año. En cuanto eh, punto de vista técnico, podemos ver la acción de Nutresa, la cual muestra una importante valorización en los últimos días, favorecido por un mejor comportamiento del consumo local junto a un mayor apetito por el mercado accionario. La jornada del día de ayer avanzó un 2.1%. Teniendo en cuenta ese buen comportamiento, prevemos que es un nivel atractivo también de compra, o sea, la acción se postula como de las principales acciones como de valorización recientemente, donde también esperamos que los siguientes resultados sean una mejor dinámica principalmente en Colombia y en Brasil, mientras que por el lado de Argentina tendrá un débil comportamiento teniendo en cuenta el contexto macro del país suramericano. También cabe destacar la intención de la compañía de participar en segmentos saludables, como principalmente con la adquisición de Naturela, principalmente por un tema de know-how. Por otro lado tenemos la acción de ISA, la cual muestra un nuevo agotamiento de la tendencia alcista, como se puede observar en la gráfica. Principalmente se podría observar un cambio de tendencia reciente sobre la especie, sobre los 13.500, casi 14.000 pesos. Consideramos que la valorización sobre esta especie es baja y teniendo en cuenta que hay emisores más atractivos, consideramos que puede ser un nivel atractivo de venta sobre la especie y pasar a acciones con mayor potencial de valorización, como el caso de Semarcos, Grupo Sura, Grupo Argos, Celsia, entre otras. Por lo cual, teniendo en cuenta lo anterior, cabe sacar que también el resultado futuro de la acción dependerá de cómo se lleva a cabo la venta por parte de EPM de ISA, que cabe destacar que tiene alrededor de un 10% del total de las acciones en circulación. Eso fue todo por el mercado accionario. Los dejo con el mercado de dólar con Edwin. El día de ayer la tasa de cambio se depreció 0.19%, cerrando así en 3.158 en una jornada en la que hubo poca liquidez, negociándose apenas 870 millones de dólares. Este comportamiento se debió principalmente al deterioro en los precios del petróleo, que hizo que en el intraday la tasa de cambio subiera hasta los 3.175 y finalmente bajara el cierre de la jornada. Para hoy esperamos que hayan apreciaciones, dado que se está recuperando el petróleo y el dólar se está debilitando. Asimismo, técnicamente seguimos esperando que la tasa de cambio baje a los niveles de resistencia, que quede por debajo de los niveles de resistencia que muestra el indicador, que pues esperamos sean las siguientes jornadas. Con respecto a renta fija local, en la jornada de ayer los test de convencimiento 2024 se valorizaron y cerraron el día en 6.15%, dos básicos por debajo de lo que había cerrado el día viernes. Sin embargo, en promedio la curva de T se desvalorizó 1.3 básicos, siguiendo el comportamiento de los bonos en la región, mientras que los TSVR se valorizaron 0.7 básicos en promedio. Para hoy podríamos ver leves desvalorizaciones en la curva, teniendo en cuenta que los tesoros se han venido incrementando en la tasa. En lo que tiene que ver con deuda corporativa, se operaron alrededor de 21 millones a través de la bolsa y 686.000 millones por OTC. Lo más transado fue tasa fija, que representó alrededor del 60%, mientras que en IPC se transó alrededor del 30%, el restante 10% pues se dividió entre DTF e IBR. Esto está como en línea a lo que veníamos hablando de lo que vimos en la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, en la que los administradores están posicionándose sobre todo en
deuda corporativa de tasa fija. Con respecto a las tasas, vemos que de 3 años para atrás los márgenes se han venido contrayendo en tasa fija, mientras que de 5 años en adelante los márgenes se han venido aumentando. Con respecto a IPC, en general la tasa se ha venido habilitando, o pues bajando, ¿ya? En general en toda la curva. Esto es todo por el día de hoy en el comité diario. Les recordamos estar atentos a nuestras redes sociales para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado y los esperamos mañana con un nuevo informe. Así es.